Práctica de propedéutica del Dr. Joel Hernández Rivera. Nosotros somos el equipo 4 conformado por Alonso Garza Patricia Marlene, Del Prado Palomares Agustín, Gallegos Guerrero Emanuel, García Bárcenas Julio Armando, Jiménez Legorreta Luis Enrique y Hernández Treviño Daisy Roseli. Nosotros vamos a exponer el tema de examen físico del aparato cardiovascular. Una pequeña introducción es que en el examen físico del aparato cardiovascular es muy amplio por múltiples razones, entre las que deben destacarse en primer lugar la presencia de uno o varios de sus componentes, como arterias y venas en todo el organismo, que su función específica es nutrir a cada una de sus estructuras. Otro factor es la ubicación del corazón y los grandes vasos en contacto con la pared anterior del tórax. Disnea de causa cardíaca. Esta disnea se atenúa en posición de semisentado o sentado, por lo que suele emplearse varias almohadas para dormir. Si la disnea es aún mayor, la posición de sentado es obligada, lo que se conoce como ortopnea, hecho que unido a una facies disneica da un aspecto característico del edema agudo de pulmón o en el tromboembolismo pulmonar grave. Las actitudes y posturas. Signo de almohadón. Es el descenso de los miembros inferiores al costado de la cama y la inclinación del tórax hacia adelante, apoyado en una almohada, lo que va a provocar el descenso de las vísceras abdominales y favorece la expansión pulmonar y diafragmática. Hidrotórax. Paciente descansa sobre costado. Es cuando el paciente se pone de costado para que sus pulmones logren expandirse correctamente. Cardiopatías congénitas cianóticas. Su determinante es la posición en cuclillas, adoptada por los pequeños pacientes para aliviar la disnea que les provoca diversos esfuerzos, incluso al caminar. Aparecen en edades tempranas de 2 a 3 años y desaparecen en la adolescencia, debido a la presión psicológica del medio ambiente. Hábito constitucional. Se relaciona el hábito constitucional con una predisposición a sufrir determinadas enfermedades a causa de los factores hereditarios. Desde el punto de vista cardiovascular, el hábito brevilíneo ha sido relacionado con numerosas afecciones como hipertensión arterial, diabetes, hiperlipoproteinemias, hiperuricemia con gota. La consecuencia. Esto va a traer como consecuencia a largo plazo coronariopatías, accidentes cerebrales agudos y aterosclerosis. El peso. El peso es un factor desfavorable por aumentar el trabajo cardíaco sin fin alguno. La obesidad más gran ingesta de alcohol va a provocar lo que es una taquicardia sinusal. En las etapas finales de insuficiencia cardíaca grave, suele observarse a veces anasarca o caquexia cardíaca. Anasarca es conocido como un edema generalizado. En los obesos suele aparecer somnolencia, ligera cianosis central y el síndrome de Pickwick. Coloración de piel y mucosas. Palidez. Debido a vasoconstricción cutánea generalizada, es común en las valvulopatías aórticas graves, agudas y crónicas. La insuficiencia mitral aguda, la hipertensión evolutiva en las distintas formas de colapso vasomotor y en la fase inicial de toda lipotimia o síncope. En el shock y en los episodios de Morgagni-Adams-Stokes de cierta duración se agregan áreas o parches azulados por desoxigenación progresiva en sangre, que circula con gran lentitud. A esto se le aparece el color moteado clásico de la lividez. Cianosis. Es la coloración azulada de la piel y las mucosas, por un exceso de hemoglobina reducida en el lecho capilar.
es mayor a 5 gramos sobre decilitro. La cianosis periférica es fría por la menor y más lenta circulación cutánea. Tiende a atenuizarse por el defecto de la gravedad. Casi siempre es localizada y sus causas más comunes son obstrucciones arteriales o venosas. La poliglobulia secundaria contribuye a magnificar el color azulado que puede alcanzar un tono negroso en los labios. Ictericia. Es el color amarillento de la piel, las mucosas, las escleróticas y otros tejidos ricos en elastina, por aumento de la bilirrubinemia a niveles superiores de 1.5 a 2 miligramos sobre decilitro. Predomina en las insuficiencias funcionales por dilatación ventricular derecha. Existe un color bronceado que pueden confundirse superficialmente con una ictericia en la hemocromatosis. A esta afección, que cursa con frecuencia con una miocardiopatía restrictiva, arritmias y trastornos de conducción auriculoventricular e intraventriculares. Edema. Puede existir un aumento de líquido intersticial importante, cercano a 5 litros, sin que pueda evidenciarse el más ligero signo de edema. Este preedema o edema oculto puede ponerse de manifiesto con mediciones diarias del peso corporal. El edema manifiesto pero incipiente comienza en la insuficiencia cardíaca en los pies y en los tobillos. Cuando no se lo trata, el edema cardíaco progresa con rapidez. Disminuye por la mañana debido a la acción del decúbito y la consecuente nocturia y nicturia. En el paciente que permanece en cama es más notorio en el sacro y en los muslos. Fiebre. Síndrome febril prolongado se define como la presencia de fiebre que persiste más de 15 días, que el que sobresale es la endocarditis infecciosa. Mixomas cardíacos. Son masas gelatinosas que están unidas al endocardio por un pedículo. Cualquiera que sea su ubicación, puede haber febrícula y aún fiebre moderada. Eritrodessedimentación acelerada, que consiste en medir la velocidad en la que sedimentan los glóbulos rojos en la sangre. Está asociada en los mixomas cardíacos. Infarto de miocardio. Puede existir fiebre por diversas razones. Por la necrosis en sí, se ha demostrado cierta relación entre su tamaño y la intensidad duración de la elevación térmica. Si este aumenta a 38 grados centígrados, van a aparecer signos pericárdicos como el dolor precordial. Suele obedecer a una pericarditis epistenocárdica, que aparece después de la fiebre de 48 a 72 horas. Síndrome postinfarto de miocardio. Dolor torácico que aparece de 2 a 3 semanas después de un infarto de miocardio. Infarto de pulmón, único o recurrente, es común la presencia de febrícula persistente. Cabeza. Es importante observar los movimientos sincrónicos con la actividad cardíaca, los latidos. Estos latidos pueden obedecer a la transmisión de pulsaciones arteriales muy amplias, que es el signo de Muset. Ojo tumefacto y rojizo, denominado ojo en campota o signo de masa.
Es un hallazgo frecuente, pero muy sugestivo, por primoinfección de Trypanosoma cruzi. Casi siempre está acompañado por una adenopatía preauricular o cervical, con la que queda establecido el complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña. Se sospecha endocarditis infecciosa, al igual que petequias en cavidad bucal. Deben investigar infecciones con extracciones dentarias recientes en todo paciente que se sospeche de endocarditis infecciosa, al igual que petequias. Cuello. Nos brinda información valiosa. Las alteraciones de las características del pulso arterial suelen ser bien apreciadas debido a la trayectoria de troncos, de la magnitud de las carótidas primitivas y subclavias. En algunas circunstancias, aún los latidos pueden percibirse en el hueco supraesternal. Más útiles aún son los datos proporcionados por las venas cervicales, porque permiten valorar por simples leyes hidrostáticas la presión venosa, como para dar información precisa sobre las fases del ciclo cardíaco. Pulso arterial. El examen del pulso arterial constituye la técnica de exploración clínica más antigua. Casi siempre se recurre a las arterias radiales por ser cómodas y accesibles, pero en algunas circunstancias se emplean otras como las carótidas, las preauriculares y las femorales. La presencia de pulsaciones en las arterias preauriculares es muy útil para estimar la presión arterial, ya que suele ser mayor de 80 milímetros de mercurio de sistólica cuando son palpables. Las pulsaciones arteriales traducen los cambios de tensión o dureza de su pared, al mismo tiempo que de su volumen, generados ambos por la onda de presión provocada por la sístole ventricular. Esta onda pulsátil recorre la pared arterial a una velocidad distinta de la que la sangre que circula por su interior, que tampoco es uniforme. La velocidad de esta onda depende de varios factores, pero sobre todo de la constitución histológica de las distintas arterias. En el adulto normal oscila entre 7 y 10 metros por segundo, pero es mayor después de los 70 años y cuando existe arteriosclerosis. La arteria radial se explora en la corredera del mismo nombre, entre los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. Es muy raro que presente anomalías en su recorrido, pero si no se le encuentra hay que investigarla en la tabaquera anatómica, salvo que se sepa que existe obstrucción por patología arterial, como arteriosclerosis, embolias o anquitis. Hay que tomar en cuenta cuando se palpa el pulso arterial. Se analizan de manera sucesiva características anatómicas de la arteria, frecuencia o número de pulsaciones por minuto, regularidad o duración del intervalo entre las ondas pulsátiles, igualdad o comparación de las amplitudes de las ondas, tensión o resistencia a la compresión arterial, amplitud o altura de las ondas pulsátiles y la forma o características de la onda pulsátil. Características anatómicas. En el individuo normal, las arterias son lisas, blandas y de recorrido rectilíneo. Sus bordes no deben percibirse, por lo que los límites arteriales solo se deducen de sus pulsaciones.